Siempre tiene un cierto placer decir esto de no, es que estoy súper ocupado, ¿o no? Hay un placer snob en eso. ¿O ya Sí, no? Oye, todos llevamos algo de Piñera. Sí. Oh, Eso es Piñera, la pulsión por hacer, solo hacer. qué fuerte frase para este momento, Mirko. Decir Pero algo así como bueno, todos queremos ser un poco Piñera. no, todos somos inconscientemente un poco Piñera. Si no, no hubiera sido presidente de Chile 2 veces. Mm. Son tiempos, yo encuentro muy... Bueno, ya, me voy a tirar una paja la fome, pero yo encuentro que son tiempos muy oscuros, de mucha contradicción. De alguna manera, estos tiempos que partieron el 18 de octubre, yo vuelvo a insistir, de hecho lo tengo aquí al lado, estoy haciendo estoy robando un ratito del Big Bang, preparando unas cositas que voy a hacer en los próximos días, y, y vuelvo a tener esa sensación de que los espacios luminosos, que también uno ha visto en este ciclo de 3 años, son en realidad siempre cuando aparece lo luminoso, es contradictorio, y cuando asoma muy oscuro, tampoco es del todo cierto. Son tiempos muy contradictorios, paradojales. A la gente del mundo de la medicina le carga que uno lo diga, pero esta idea como de lo esquizo, ¿ah? ¿Cómo lo digo en un sentido muy más bien ambivalente, ambivalente? Pero Alberto lo puede explicar muy bien desde la estética, ¿no? No hay luz sin sombra. los claroscuros. No, uno es posible por el otro, entonces no, Sí, o sea, de no hecho, cae, no cae de otra manera. no, nunca es de otra manera. De hecho, en mis estudios sobre transformaciones he seleccionado siempre 3 frases al respecto y las 3 refieren siempre a este tránsito pesado, oscuro, contradictorio que tienen las transformaciones y es cosa de mirarlo. Otra vez comentábamos de las 13 constituciones de Francia en 84 años entre la Revolución Francesa y la República. Mm. Bueno, es parte del esquema de la transformación. Los dioses han querido que los cambios siempre sean turbulentos, incomprensibles, inasibles, que la gente se arrepienta en la mitad del camino y luego vuelva a creer, y así sucesivamente, porque la historia también es voluble. Mm. Claro, lo nuevo siempre emerge del caos. Claro, pero una primera paradoja tiene que ver con el estatus que le damos al caos. ¿A qué nombramos caos y qué nos sucede? Porque en el fondo, por ejemplo, Mirko, tú lo planteas mucho, lo tenés súper incorporado en tu forma de ver la vida. De hecho, la semana pasada hiciste incluso una introducción que sacó hartos comentarios, negativos y positivos. Respecto a unas miradas más complejas, ¿ah? Esto que a veces jugamos con la idea de lo líquido, pero más allá de eso, y por ejemplo el estatus del caos. Pero la verdad es que en la vida cotidiana, en el día a día, la aparición del caos o incluso de la entropía, de los procesos de transición, de transformación incluso, tienen una lectura muy negativa casi por todos los sectores de la sociedad. Sociedades que no aceptan los tiempos de transformación como algo natural, independiente de que, insisto, muchos probablemente lo incorporemos en el discurso, pero lo entendemos cuando lo vemos, parece en una película o lo leemos en un libro, pero pareciera que eso no sucede en la vida cotidiana, ¿no? Ahí está mi angustia de este rato, ¿ah? Lo quiero decir. Tengo una angustia ahí de eso. Angustiado. Sí, sí, estoy en una fase angustiada que no tiene que ver, por supuesto, que estoy pensando en los tiempos Pero no es convencionales. no es la angustia por neopren. Bueno, si el neopren es también metafórico, capaz que sea algo de eso. Capaz que sea No, una angustia por me neopren. acuerdo que eran famosos los angustiados, los cabros que Sí, po. aspiraban a neopren. Sí, por la angustia, uno de los fenómenos heavy del En neo, de la la, pasta base, de ese tipo en la de drogas política charcha. es es muy normal eso. Sí, po. Sí. Claro, la política lo disfraza muy bien, lo hace todo mucho más elegante, pero esa procesión no hay ningún político sano, ningún político te pasa un test psicológico
del mínimo de los actuales, te digo yo, ¿no? Que tenían comprensión emocional, empatía, otra conjunto de variables, no la inteligencia en el sentido ochentero de la palabra. No, pues la política te lleva a una vida anómala, porque además tú estás instalado en la política, en el cerebro reptiliano, eso que la neurociencia te dice que el estado de guerra. Entonces estás con tres alternativas: o huyes, o atacas, o te paralizas. La política es eso, y por eso que estamos en la crisis que estamos de la política, porque la política solo funciona con esas pulsiones elementales permanentemente en el día a día. Pero cuando uno hace prensa política todos los días durante buena parte de su vida, se da cuenta de ese estado de complot y lo descubre rápidamente, ¿no? El político es un ser ansioso. Me acuerdo que fue famosa la entrevista que le hizo Fuguet, Alberto Fuguet, a Rodrigo Ginspeter, en la revista ¿Qué pasa?, cuando partía el gobierno de Piñera, porque Ginspeter reconocía que consumía Rabotril y decía, pero qué político no, cuando es un estigma, ¿no? del buen padre de familia, tener todos los vicios que se requiere tener para llevar el peso del estrés permanente, el estrés del combate, de la guerra, de estar sometido bajo amenaza. No, la gente no lo ve, pero cotidianamente la política es un espacio que no construye, porque es permanente amenaza. Te amenaza el buen del partido que quiere tu cupo, te amenaza el que va a la nueva directiva, te amenaza si eres diputado, el alcalde que fue elegido, que lo ves como una potencial amenaza. El último que te amenaza es el rival, ese con el que te pegas cachetadas de payaso en los medios. Es la última amenaza de un político, ¿no? La amenaza de Guillermo Tellier era Jaude, ¿ah? La amenaza de Jacqueline Van Rieselberg era Kast. Cada uno tiene un espacio de oxígeno y siempre hay alguien que está indefectiblemente buscando ocupar ese oxígeno político que tú tienes. Y entonces o lo asesinas o te asesinas. Eso es parte como una conclusión, y que eso se puede vivir en ciertas ocasiones en la vida, pero cuando lo vives cotidianamente como normalidad, es patológico. Es patológico y termina en la política como está, ¿no? Es decir, en Felipe Cas, en la fake news, porque necesita a todo evento demostrar que es el más rechazista de los rechazistas, porque su partido estuvo en el apruebo. Y él quiere ser candidato presidencial, no es para dormir tranquilo, no es para ser coherente, simplemente cómo no apaga la llama interna que lo hace levantarse todas las mañanas para ser candidato presidencial, ¿no? Jimena Rincón, ¿no? Que se levanta buscando todas las mañanas ese espacio para ser candidata presidencial, ¿no? Y genera una estrategia discursiva porque está viendo una oportunidad, comprende que de la derecha no va a salir un candidato presidencial, no va a salir una opción de fuerza, de energía, del rechazo. Entonces es la oportunidad de ese mundo para llevarse ese voto, para ganar puntos en ese mundo que es mucho más que la derecha, ¿no? Entonces, lo digo sin ningún afán crítico, lo digo meramente de manera descriptiva, ¿no? Al otro lado lo mismo, sí, pero son casos como evidentes, de que estás desplegando una estrategia porque hay algo adentro que te está comiendo, ¿no? Que te está a la vez, que es lo que te moviliza, quieres ser presidente, ¿no? Pero lo quieres con angustia, no quieres que ocurra porque te lo mereces, no quieres que ocurra, lo vas a buscar desesperadamente, enfermizamente. Estás dispuesto a pagar el precio, ¿no? De transar con el diablo, como decía Max Weber, ¿no? Sí. Bueno, en fin, no quiero agobiarlos con mi angustia. De hecho, quiero mostrar lo siguiente antes de que podamos probablemente iniciar. Espérate, se me perdió. Yo te voy a llevar la angustia a un nivel superior, ya vas a ver. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Ya. Sí. Espérate, déjame ver si me agarra esto. Esto. Explícalo, Mayol. ¿Qué es esto? Ajá. Se firma Pacto Sociológico Brunner-Mayol. La semana pasada no lo comentamos. Eso es una interpretación, obviamente,
forzada por este medio alternativo y poco serio, que es la Cosa Nostra News. Pero básicamente refiere a que el doctorado en comunicación, que es conjunto de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral, creó una cátedra. Hace un par de semanas anunció la creación de una cátedra sobre comunicación, cultura y educación, una cátedra bajo el nombre de José Joaquín Brunner, como uno de los grandes autores de la sociología vivos. La foto, la foto es magnífica, robándole la comida a Brunner. La foto es magnífica. Esa foto es real, ¿eh? Es real, no con nosotros, pero la foto está sacada de la reunión que está citada ahí arriba entre Nixon y Mao. Así que es muy buena. ¿Por qué me ponen trajes de gente pobre a mí, weón? Oye, weón, jefe de los chinos, el hombre más poderoso del mundo. Pero son trajes pobres, pues, weón. No pónganme con algo, un Armani, trajes una weá baratos. así. Claro. Sí. Bueno, entonces se creó esa cátedra y se debía nominar a alguien a cargo de esa cátedra, y ellos, en una conducta que los honra, por supuesto, ¿ya? Tomaron la decisión de convocarme. José Joaquín Brunner aceptó, que era una condición necesaria para aquello, y por tanto, dos sectores diferentes del beberianismo, ¿ya? Se dan la mano en este instante, dos sectores diferentes de la sociología del malestar también se dan la mano, y entonces ahora, dado que me fui convocado para dirigir esa cátedra, debo presentar una propuesta que estoy trabajando respecto a esa vieja pregunta: ¿qué hacer? Para que sea discutida en el doctorado y sea discutida con José Joaquín Brunner, y entonces se establezca el itinerario de acciones, ¿ya?, que la cátedra tendrá. Y a fines de julio vamos a tener un evento que ya lo comunicaremos con todo detalle, de inauguración de la cátedra. Me parece espectacular. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones, de verdad, Muchas gracias. son cosas bonitas. Aquí las festinamos un poco, pero no, nos enorgullece. No, y Sí, es muy bueno Brunner, pues es muy bueno muy Brunner. bueno, muy Muy buenos intelectual, trabajos. uno podrá no estar de acuerdo, pero el bueno es buenísimo. Ay, yo creo que no fue tan, no sé, no queda claro después de que él es como el intelectual orgánico más potente de los 30 años. ¿Ah? Tironi hace sociología barata, pero Brunner hace sociología en serio. Sí, El libro de Brunner de la nueva mayoría es potente. Brunner, Ah, Garretón, Mulián. no, pero se refiere a la orgánica Sí, concertacionista. Brunner, estoy saliendo de la de la sociología, aunque sociología. da la claro, cosa que tiene, que la mayoría porque son sociólogos, pero Julián es crítico, Mm. Garretón está en esa frontera, por dentro y por fuera, ¿ya? Pero Brunner está por dentro e instalando la tesis central, digamos, la tesis de la modernización, la tesis Brunner que fue secretario general de la lo hace presidencia previo, fue o de secretario gobierno. general de gobierno De y ministro de gobierno. educación de Frey, ¿no? Y es quien mejor desarrolla todo este trabajo, además en el Libero, ¿no? Un diario de libertad y desarrollo, de un mundo ahí muy de ultraderecha, y eso tiene su gracia, ¿no? No tiene complejo desde antes de Peña. Lo que pasa es que, claro, los últimos 10 años Peña se va instalando como partido del orden, pero antes de eso, tiene intelectualmente mejor, defiende toda esa mirada Correa Tironi del poder en la transición chilena de Brunner, lejos. Bueno, en fin, así. felicitaciones. Muchas gracias. ¿Empezamos? Sí, por Tengo supuesto. un solo comentario más de Brunner. Él escribía con un seudónimo en el diario La Época. Creo que era Lucio Fabri. Yo tenía algunos No. recortes y averigüé, sí. Averigüé quién era y me contaron que era Brunner. Y claro, ¿no? El tipo se manda unos análisis ahí. Hay una que yo tenía
recortada y la leía con frecuencia porque explicaba qué es lo que era la derecha chilena en una columnita de la época. Está buena. Como Mr. Wolf, Eso Claro. estaba pensando. Claro. Víctor Herrera. Oye, que han hueado con esa tontera. No, Oye, pero gente, Víctor ¿cómo puede Herrero, ser tan gil la Víctor gente? Herrero Víctor Herrero no es tan hueón como Mr. Wolf, no es tan No, básico. no. No, todo en Estados Unidos, ¿no? No tiene, No, no tiene Víctor nada que ver, esa denostación gratuita, son dos cosas ¿Qué distintas. cosa? No, ¿Qué cosa? no, pero es evidente. O sea, Denostación. no le interesa a uno ser otro y el otro uno, pues no. No, pero Mr. Wolf, yo te puedo decir, te puedo anticipar los tweets de aquí a fin de año, en cada cosa que pase, ¿no? Como muy predecible. Divulgador, pues. Está bien. Po. ¿Quién quiere ser John Malkovich? ¿Quién quiere ser? Pero lo interesante es que además Mr. Wolf tiene, en su anonimato, tiene una cuenta parodia que lo hace, no es parodia en realidad, es un fake, pero le funciona hartas veces. Entonces, además, muchas veces la gente dice, lo que dijo. Y no, porque es muy parecida a la cuenta. Oye, Ya, esta pero es una... la mejor cuenta parodia era Duke Navia. Nada, Sí. sí. Y, perdona, y déjame decir que ahora, de las cuentas parodias, justamente la de Felipe La Cast Felipe es buenísima. Cast, lejos. Es Sí. buenísima. Porque de La verdad mejor no wea se que nota la hicieron. diferencia. No se nota la diferencia. Es terrible Pero además tiene para mucho, Felipe Cast. tiene mucho humor interno. Una de las últimas, como una semana, esta cuenta fake Felipe Cast, entonces pone, por fin, muchas gracias a todos, ya somos 100.000 seguidores. Bien, pues nada, ni un comentario más, así como, bueno, en un minuto la cuenta fake dice, oye, tengo caleta de seguidores. Y como que dudé y apreté, y no, pues tiene como 9.000 seguidores. Entonces ahí hay un humor ya más sofisticado. Me encanta. Claro. En fin, ya. Dabañino, haz lo tuyo y sácanos de esta modorra de día feriado, porque que quede claro, ¿ah? ¿Cuánto queremos a la Cosa Nostra que nos juntamos hasta en día feriado a hablar, weá? Dabañinos, haz lo tuyo. Último podcast sin texto constitucional. El próximo lunes, cuando Mirko, Alberto y Darío estén grabando La Cosa Nostra, Gabriel Boric ya habrá recibido el texto definitivo que tendrá que ser aprobado en septiembre próximo. Terminan 12 meses movidos con una verdadera misión imposible. Una constitución que entregue calma en tiempos convulsos. La cuadratura del círculo según parece. Aquí comienza La Cosa Nostra, que crece día a día. Y quién sabe si algún día llegará al Congreso, o a un ministerio, o a la presidencia, o incluso más. Lleguen a ser el gabinete Irina Karamanos, la más alta distinción en el Chile actual. ¡Uy, qué buena! Está buena. Excelente. Eso es como lo máximo ya. Oye, entonces mi cátedra no sirve de nada. La cátedra tiene que llamarse Irina Karamanos. La cátedra. A ver, voy a hacer la pregunta, porque convención es el tema. Faltan 7 días. Pero, ok, Dabañino nos hace jugar. Da para hablar, le voy a preguntar primero a Mirko. Perdona, Alberto, y no digo que tenga que Por ser favor, esa por su opinión, favor, pero quiero adelante. preguntar. ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? Ya pasaron 3, 4 días, ya se aclaró, ni en 24 horas quedó aclaradito, en fin, no sé qué. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Tiene relevancia? ¿Tiene profundidad? ¿Tiene algo hablar del ex gabinete Irina Karamanos? A mi modo de entender, sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Listo. Tiene la audacia de la senaduría vitalicia. ¿Se acuerdan? Había un senador vitalicio en nuestro orden institucional. Pinocho. ¿Ah? Capitán general, por favor, con respeto. Con respeto a bien claro, sí. No, es una pulsión del inconsciente ahí de Es la síntesis. yoísmo, el yoísmo. Hay una síntesis formidable del momento. O sea, realmente formidable en términos no de lo que se pretendió, no, de lo que habita dentro de esa construcción simbólica que es el gabinete Irina Karamanos, que además fue un festín en términos del humor político formidable. Pero más allá de eso, ¿por qué? Primero porque, y es la razón por la cual yo creo que fue muy, muy clave en todo este proceso de los últimos días,
y en lo que va a ser para adelante, creo que es muy, muy importante. Primero porque fue a un lugar donde hubo una herida irreparable del proceso de transformación de Michelle Bachelet, que es el mismo sitio. Fue al lugar de Dávalos. Fue un error. El error de Dávalos es miserable, es estúpido, ¿ya? Pero fue un error en el mismo sitio. En términos como de línea de flotación. Exacto. O sea, en la estructura simbólica, Mm. el gobierno, todos sabemos que el gobierno de Bachelet muere en ese lugar. Y por tanto sabemos que ese lugar es un lugar donde puede morir un gobierno, cosa que antes no se sabía. Si esto hubiese ocurrido sin el evento Dávalos, ¿ya? Habría sido simplemente una crisis. Pero es un lugar que te produce la hipótesis mortuoria. En segundo lugar, es una resolución que ella pensó, o su equipo pensó que era una solución sencilla que replicaba la forma de comunicación interna. Eso es lo que pasó. Lo que pasó es que ellos, a búsqueda obvia de una forma de cómo llamar a ese lugar donde ellos habitaban trabajando, habían empezado a imponer el concepto del gabinete de Irina Karamanos. No, estoy llamando desde el gabinete de Irina Karamanos, estoy trabajando en el gabinete de Irina Karamanos, tratando de eludir la palabra formal, porque la corporación sociocultural suena efectivamente una cosa tenía un significado casi nulo, de hecho, en el fondo. Y primera dama ni hablar, o sea, era imposible de utilizar. Entonces estaban buscando el camino, entonces en ese camino se acostumbraron. Y de pronto pensaron que eso podía transformarse en algo formal para efectos de darle un nombre, de resolver el tema del nombre de una maldita vez. Sin pensar un instante en que ese gesto establecía un carácter, digámoslo así, monárquico de la situación. Y en ese carácter monárquico, donde la persona es lo más importante y marca la estirpe, ¿ya? En ese rasgo monárquico, entonces, cuestiona las bases fundamentales, naturalmente, de un gobierno transformador, democrático, de distribución de poder, como el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, es un lugar donde se empiezan a reunir problemáticas, situaciones complejas que han ido marcando, y es además algo que también pesa para efectos de la convención, que es esa sensación, ese buqué que se produce en Chile de que nosotros podemos tener muchas diferencias con nuestro pasado, pero hay algo que nos gusta de nuestro pasado, que es esa dosis de abogados de buen tono, de profesionales institucionalizadamente fuertes, y que entienden cómo funciona el poder, y entienden cómo funcionan las instituciones, y que no van a cometer errores en ese sentido, que hasta en su versión más malévola, para hacer un golpe, diseñan la parte jurídica. En su versión más rebelde y democrática, entendiendo que había una dictadura, son los chilenos, los abogados chilenos de derechos humanos, los primeros en preparar los casos para un juicio que nunca se iba a hacer durante la dictadura. Y eso generó un manejo, un desarrollo de la teoría de los derechos humanos, una práctica de los derechos humanos que hizo época mundialmente. Tener preparados todos los casos para un tribunal que no va a recibirlos, y hacer derecho allí donde no lo hay. Entonces, todo ese mundo, frente a este tipo de situaciones, se siente ofendido, como se sintió ofendido de una cosa, como vemos, muy menor, como se sintió ofendido desde Carlos Gajardo, que había apoyado irremisiblemente al gobierno en cada cosa, y como se sintió también ofendida la defensora de la niñez, nuestra primer premio histórico de Vito Corleone, ¿ya? Patricia Muñoz,
Entonces, esa combinación de factores yo creo que fue brutal y de hecho coincide, vaya uno a saber de las correlaciones, qué cosa hay detrás, pero coincide con lo que aparentemente se vendría a estar confirmando de que hay una baja significativa del gobierno luego de esa semana. Y a mi juicio, me parece que no es menor que empiecen a aparecer factores un poquito más estructurales en los datos de los que se dispone respecto a la convención, y me parece que también este es un afer que puede estar relacionado. Sí, me pasa que lo que sucedió con el tema de Irina Karamanos tiene una arista política, que es un poco la que tú has señalado, Alberto. Tiene también, me parece, una arista desde el mundo del feminismo. Y yo creo que hay que discutirlo, y me parece que es un tema, porque tiene que ver con los pobres sentidos de impugnación. Cuando tú estés en un gobierno de este tipo, lo hemos visto. De hecho, toda esta idea de Gabriel que tiene que comer caca, digamos, esta idea de Macari permanente, digamos, del ejercicio del poder de la política, es que efectivamente toda tu idea, el programa, todos tus ideales, etcétera, hay el 90% de las cosas que soñaste, pensaste, cuando lo imaginabas y cuando te sentaste, incluso en campaña, después, no es que la tenéis que bajar, pero que efectivamente se enfrentan a la realidad. En realidad, el 100% de las cosas. Pero por ahí hay algunas que todavía son cosas que tú puedes hacer, que dependen de ti y que tienen alto poder impugnador. Impugnador. Si esta generación viene a impugnar, es lo que ha hecho durante 10 años, del 2011 hasta ahora. Y Irina es parte de eso. Era tan sencillo, era tan simple impugnar la idea profunda de primera dama, sencillamente renunciando a esa cuota de poder. Habría sido tan poderoso, incluso había administrado, no como una cosa tontona, torpe, pero es una cosa tan interesante ver en este minuto a la compañera del presidente, que no tiene por qué estar casada con el presidente, ni asegurar que va a ser una relación para toda la vida, para seguir siendo la pareja, la esposa, la polola, la compañera, como quieran llamarle, del presidente, y eso tiene un rol, siendo una profesional talentosa, como entendemos que es, por sus credenciales, trabajando en una ONG, trabajando en algún, quizás, no sé, trabajando en lo que ella estime conveniente y desde ahí aportando, y renunciando al poder, que además es de cartón, de estar en un espacio anquilosado. ¿Cómo va a ser posible que después de todo lo que se dijo en la campaña, después de toda la fuerza impugnadora que tiene el feminismo frente amplista, para ponerle un lugar, que obviamente no se circunscribe a aquello, cómo no va a ser posible renunciar a la posibilidad de tener un pequeño presupuesto, una cierta cantidad de asesores que por supuesto permiten pensar cosas, generar iniciativas? ¿Cómo no va a ser posible hacer esa renuncia? Lo peor, ¿cómo no es capaz que vean la capacidad impugnadora que tiene ese gesto? Si las instituciones que dependen de este lugar se van a hacer igual. Y entonces tú puedes hacer perfectamente que las ocupe alguien de carrera, puede hacer una alta dirección pública, hacer una transformación el día que llegas. Entonces, a mí me parece que es tan, digamos, es leve porque ya pasó. A Irina la va a acompañar hasta que deje la responsabilidad, hasta que termine el gobierno de Boris, si es que ellos siguen juntos como pareja. Pero me parece que, ok, el tema puede ser menor porque, en fin, se corrige con una mentira clásica en política, nadie se va a hacer un harakiri por eso, errores administrativos que no son tales, una decisión, un escrito que está desde el 18 de marzo, una medida que se implementa el 30 de marzo, en fin, pasó que pasaron 2 meses sin que nadie se diera cuenta o que esto saliera públicamente, y el error administrativo y el enfoque en la administradora de la moneda, Antonia Rosa, es absolutamente secundario, no está ahí el error, es un error mucho más profundo y además es un error que se repite. Y eso yo creo que yo me quedo con eso, primero con la incapacidad impugnadora de sectores que tienen que aprovechar los pequeñitos espacios, son muy pocos para poder hacer esas transformaciones, entregar esas señales, y por otra parte la propensión a cometer errores pequeños. Yo no lo comentamos en el podcast. No es pequeño, es un gran error. Es un gran error en política porque depende del contexto y efectivamente está en el plano de lo simbólico, que se supone lo que mejor administra esta generación, ¿no? Las causas simbólicas son lo suyo, ¿no?
el aspecto de lo discursivo, el aspecto, entonces ocurre además, y por esto es un grave error político, en la semana, en el eclipsa lo que a mi juicio es el principal éxito de este gobierno hasta ahora, que es despacharse en 4 días a la movilización retrógrada de los trabajadores del cobre y lograr pasar la valla de que se cierra ventanas. Punto. Es decir, es tremendo, es justamente una tremenda diferencia con los 30 años, que deberíamos estar comentando eso, debería haberse tratado toda la semana de eso. Y simplemente pasó como un hecho político desapercibido. Se cerró el conflicto en 4 días. Del lunes pasado que hicimos el podcast al jueves quedó cerrado, pero ya estaba desde el martes dando vuelta lo de Irina y se eclipsa completamente. Si tú me dices del 11 de marzo hasta ahora, ¿cuál es el mayor hito político exitoso de este gobierno? El cierre de la Fundación Ventana, sin duda, ¿no? Cuando estaba la expectativa de que los trabajadores se iban a movilizar, nada, se deshace. Y está ahí el gol, con el arquero fuera de juego, que el arquero queda atrás, el arco está vacío y la pelota pega en el palo por Irina Caramano, y también, creo yo, queda eclipsado por el episodio de los expresidentes de la convención, que es exactamente lo contrario a lo que explicó Alberto hace un momento, que en resumen, esa operación en política se llama un funeral vikingo. El que logró hacerle un funeral vikingo a los 30 años fue Boric, con su foto con Lago. Es un gran funeral vikingo. Se mata algo poniéndolo arriba de la pira, y rindiéndole honores. Esa es de la quinta esencia de esto. Entonces, el episodio Caramano más los expresidentes termina por empañar lo que podría haber sido la mejor semana del gobierno, de manera gratuita. Sí, porque de hecho, si nos vamos al tema del cierre de ventanas, es un éxito. O sea, cuando uno analiza los hechos, lo que pasó en la semana, lo mismo que señalaba Mirko, tengo una calificación distinta respecto al tema, digamos, los roles que juegan, y creo que todavía hay harto movimiento ahí que va a pasar con el ámbito laboral. Creo que ahí hay una discusión también que tiene su momento, pero que es secundaria. Mira lo que voy a decir, que es secundaria respecto a la magnitud del hito simbólica y todo, de tomar la decisión de cerrar ventanas. Y efectivamente se le plantea al gobierno una encrucijada, que es el anuncio de paralización y toda la cosa, que tú nunca decís, tú sabés cómo puede partir el anuncio, pero no sabés si la cosa se te incendia. Y no sería primera vez, no es tan común, pero a veces pasa que un paro que parte incluso suave, algunas malas movidas lo amplifican. Pasó, por ejemplo, en términos educacionales, en el primer gobierno de Piñera, varias veces lo ha comentado Alberto. Y se arma el paro, y efectivamente el paro cae a las 48 horas, incluso por confesión de los propios dirigentes de planta de Codelco, porque en realidad no tenía apoyo, porque no pasaron ni 48 horas y se empezaron a descolgar de todas partes. O sea, si tú analizáis toda la cronología, son 3, 4 buenos triunfos para un gobierno en una semana, en lo grande, en la muñeca, etc. Y bueno, y efectivamente lo que tú decís, Mirko, se cae entre otras cosas porque la atención se va con el tema de Irina Caramano. También, ojo, yéndolo al tema de ventana, también se cae por alguna cosa que incluso pasa media colada, como las declaraciones de la ministra de Minería, ¿ya? Que también ayuda. Por eso digo yo creo que aquí hay un cuadro de cierta falta de sentido de responsabilidad del momento complejo que se vive y de la importancia de cada uno cumpliendo su rol. Todas las misiones que han merecido tal carácter son igual de relevantes, dice una ley del padrino, del poder del padrino. Eso supondría que los actores son capaces de poner orden. Y bueno, yo me quiero atener a mi diagnóstico inicial de este año de que el país es ingobernable, gobierne quien gobierne. Claro, pero una cosa es que es eso sea así. ingobernable en el sentido tradicional. Estoy de acuerdo. Pero no te vuelvas tú una fuente de irritación. Sí. O sea, discúlpame, perdona, la pero ministra de por eso Minoría, es ingobernable. perdona, Por eso la ministra de ingobernable. Minoría señalando, porque quiere señalar, no es un actor principal, no lo anda buscando todo el mundo, señalando, sin necesidad de señalar,
dejando claro, porque además ya todo el mundo sabía en la interna política que ella no quería a Máximo Pacheco en la presidencia de Codelco, que puede ser y tendrá cuentas que después se cobre, si eso es natural, pero salir a decir, mira, me enteré el día anterior, y planteando, iniciándose el paro, afortunadamente la cosa no creció, planteando en realidad su incomodidad al respecto, que en fin, no se vio, que en fin... Terrorífico. Terrorífico. Oye, y ojo, aquí ya no salimos del mundo Frente Amplio, no, que el PC, que esto, que los radicales, que los cabros chicos. No. Estamos hablando de... ¿Pero qué podía esperar de una ministra radical? no, En eso los alineamiento. radicales no cambian, o sea, no, pues, o sea, no. Los Bueno, radicales son, yo pónganme creo que, donde haya, tienen yo creo que en la negocios propios carrera, permanentemente. bueno, en todo caso puede ser, pero me parece igual una jugada súper poco inteligente. Yo creo que Marcela Hernando en la carrera inversa del poder, que cuántos escalones tú te acercas a la puerta que te echan, pero así, si no está en la pole position, está en la primera línea, digamos, porque yo creo que eso se la van a cobrar. ¿Cachai? Buenas noticias para Isquia. Aparecen más ministros en problemas, no solo ella. Bueno, un cambio de gabinete que debiera ser ahora, pero que no va a ser ahora, que va a ser en septiembre, aunque debiera ser ahora, ya tiene 3, 4 nombres de fierro para salir y para enrocar, digamos. O sea, para la prueba debería ser ahora, para darle energía, para armar un gabinete de la prueba que tenga Sí, conexión. yo me comería el tema ahora. Porque además son ministros que no es que ya no solamente no te sirvan, sino que están en una situación están quemados. Entonces quieren hacer jugadas para salir del problema. Y eso cuando está mal pensado, cuando no estás en tus cabales, no estás realmente emotivamente bien, suele ser una forma de juego que, bueno, es lo típico, el equipo que va perdiendo 3-0 y dice, ya no, pero desde el corazón dice, vamos para adelante, a tratar de hacer el 1 y Y pierde eventualmente... 5-1. Y claro, y les meten 2 más, 3 más, y empiezan a pasar Y no entran a hay la segundo historia. tiempo. Claro, y entran a la historia mala. ¿Ya? Yo vi a grandes jugadores cuando el equipo va perdiendo, llamaban a su equipo y le decían, tranquilo, vamos perdiendo, se acabó el partido, quedan 45 minutos. No importa, atrás, todos atrás, tranquilito. Si en una de esas agarramos algo yendo para adelante en alguna jugada, bien. Pero bueno, pero eso es sabio. Lo otro es una tontería, porque si tú sabes que te pasan por encima, termina la tontería. O sea, no, olvídate del asunto. No creas que vas a tener un milagro, porque obviamente puede ser peor. Entonces, creo que ahí hay una cosa que cuesta hacer entender. Por ejemplo, hasta el detalle más tonto, o sea, a ver, yo ayer creo que fue que abro Instagram y veo la imagen de Isquia del día, ¿ya? En su Instagram. Había cosechado las naranjas de su casa, ¿ya? Un buen concepto para la cosa de la cercanía, que eso en este momento no le sirve de nada en todo caso, pero ya, ok. Ya, naranja. Además, alguien que no ha entendido de qué se trata el padrino. Naranjas. Naranja, Nunca. no, eso mismo pensé yo. Nunca. Nunca naranja. Naranja Y en la está muerte. bueno. Pero espérate. Parte diciendo, ¿saben lo que son las Qué grande, naranjas de Macari. sangre? Naranjas de sangre. No. Las naranjas de sangre hacen alusión a un tipo de naranja que, estando sometida a cambios de temperatura muy importantes durante su desarrollo, tú las abres, las cortas y tienen color de sangre, son sanguinolentas. Son como roja. Son rojas por dentro. Afuera están normales, tú las abres y están muy rojas por dentro. Son bien así como te impacta. Naranjas de sangre. Ni siquiera le cambió el nombre, porque tú hubieses dicho, hoy salieron rojas porque tal cosa. Pero igual tan No ricas, tan mencionó, dulcecitas, no sé qué. igual tan ricas. No, naranjas de sangre 3 veces en el texto, ¿ya? En mi patio. Ministra del Interior, a cargo de la seguridad. Naranjas de sangre. No es lo que quieres ver. No es lo que quieres ver.
sea, Exagerado mayor, pero estoy de acuerdo. Pero no, pero no, estoy no, de es que acuerdo. miren, es que yo les quiero decir una cosa, esto se usa, o sea, cuando tú quieres perjudicar a alguien realmente en el periodismo, no lo haces con el texto. Cuando tú lo quieres hacer, lo haces, por ejemplo, pones una portada de un personaje, ya, las micros amarillas, pones el paro de las micros amarillas y abajo pones una foto de Palestina de un tipo así con las manos con sangre. ¿Ya? La micro ha muerto. O sea, siempre tienes un lugar del mundo donde puedes sacar una foto con sangre de ayer, siempre. ¿Ya? Y eso se hace. Es parte del asunto. Muchas veces, si es una entrevista, qué sé yo, a los que le hacen esas cosas después los llaman y les piden disculpas. Y dicen, oye, disculpa, te pusimos en un contexto súper inadecuado, nos dimos cuenta después, ya se había Pero la impreso el maldad diario, ya pero está hecha. la maldad ya está hecha. ¿Ya? Sí. Le ponen al entrevistado, por ejemplo, le pueden poner letras en la frente. En el rostro no puedes poner nada. Le pones en la frente y eso atrás opera una cosa muy, muy importante, que es el signo de Caín. ¿Ya? Está marcado. Todas esas cosas importan. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Bueno, una fuerte dosis de antropología y teoría de la comunicación conduce a esos derroteros y la gente que sabe los ocupa. No puedes ocuparlo en tu contra. Solo digo eso. No puedes ocuparlo en tu contra. No juegues. O sea, yo estoy en el Ministerio de Interior que trata sobre muchos días, sobre muertes que son no deseadas, que son emblemáticas, que son complicadas. Tú no hablas nunca gratis de sangre. Nunca. ¿Ya? Ni siquiera dices me fui a sacar sangre. No lo dices. Mm. Sí, la palabra tiene una connotación muy compleja. Muy, muy manejable, aunque tú quieras darle el contenido. O sea, imagínense lo siguiente. Eh, el ministro, luego de ir a sacarse sangre, se reunió en La Moneda con las víctimas de los sé qué cosa. No, no quieres que se sepa que fuiste a sacarte sangre. Un buen editor sonreirá y dirá, ¡ay, qué linda la maldad! ¡Qué hermoso momento! Alguien como alguno de nosotros tres, que no es ni Alberto ni yo. Tiempo pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Que Oye, prontamente recordaremos, prontamente recordaremos. así es. Ah, Sí, pues, estamos trabajando en eso, ¿no? Afirmativo, Muy bien. Oye, afirmativo. el cambio de gabinete debiera ser la segunda semana de julio. Todo lo sensato, no, no es lo sensato, porque también tiene riesgo. Pero la jugada debiera ser esa. No va a ser, y va a ser en no, septiembre después del plebiscito. ¿Qué dicen ustedes? sí. Además, me acabo de tirar lo que yo creo, lo que pienso. No, lo que debería ser, pero bueno, no. O sea, Tampoco hay mucho elenco. no, pero el gobierno, o sea, definitivamente. A ver, tú tienes frente al escenario tienes dos escenarios, o tres en realidad. Elegir una jugada que te pueda propiciar dos alternativas, la muerte violenta o la recuperación, o elegir un escenario de muerte lenta, el Bachelet Style. ¿Ya? Eh, este último escenario, como ustedes pueden ver, no tiene alternativa. O sea, no es muerte lenta o triunfo, no, es muerte lenta. Lo que pasa es que pasa más piola y hace que toda la gente más o menos sienta que es una decadencia tranquila y que finalmente te puedes retirar en silencio sin hacer ruido. La otra tiene todavía principio vital. ¿Ah? Me la voy a jugar. El gobierno sabe que su variable determinante de primera etapa es el apruebo. Y perdonen lo que voy a decir, pero el gobierno sabe, cuando digo que sepa, no digo que tenga la razón, pero el gobierno sabe, o sea, tienen una cognición de certeza para ellos, según lo que he visto este fin de semana, de que gana el rechazo. Están convencidos de que gana el rechazo. Lo tienen asumido y aceptado.
y están trabajando bajo esa hipótesis. Eso se revela en lo que ha pasado en las declaraciones que ha hecho el gobierno durante el fin de semana, más profundas que decir simplemente son dos opciones válidas, que gane el más mejor. No, fue más lejos. Y además hay una cosa que yo creo que es muy importante. La votación de la comisión de preámbulo sobre el informe, o sea, del pleno, perdón, respecto a la votación, respecto al informe que entrega la comisión de preámbulo con la propuesta de prólogo de la Constitución. 4 párrafos. En esa votación se determinó rechazar prácticamente todo el texto y dejar un texto introductorio que básicamente dice en este acto los pueblos de Chile entregan, despachan su propuesta de constitución, nada, decidieron nada. En esa votación concurrió, por ejemplo, el Frente Amplio. Concurrió a quitar el estallido de la comisión del prólogo. El preámbulo, sí. Concurrió a no decir nada más. No hay ninguna constitución en el mundo que cuando tiene prólogo no diga algo. ¿No? Que no solo diga, presentamos aquí lo que va a ser nuestra propuesta, no, que diga algo, que manifieste algo del espíritu de la obra. No hay nada. Cuando tú haces eso, es porque sencillamente ya estás así como, bueno, ya esto no, que no haya más discusión de nada, que no se abra ningún flanco, que no estamos en esas condiciones. Esa decadencia espiritual que se refleja, a mi juicio, revela que hay una sensación de derrota. Insisto, si es cierta o es falsa, eso es otra historia. Hay una sensación de derrota, y esa sensación de derrota los invita a una muerte lenta en la cual dicen, no hagamos nada hasta septiembre, ahí veremos qué hay que hacer dependiendo del resultado. Creo que es un error todo esto. Creo que efectivamente hay tiempo para accionar. Cada semana es un universo en estos tiempos que están pasando. Hay mucho por hacer. Hay muchos ministros que ya no van a recuperarse. O sea, la ministra Sichel no va a recuperarse. La ministra Hernando ya demostró que está en fase disruptiva. El ministro de Educación no va a recuperarse. O sea, hay nombres que están claros y hay que buscar una fórmula. Ya Monsalve, es duro decirlo, pero ya asumió. Ya asumió y con ostentación. O sea, cuando bajo circunstancias extremas él es el que habla y la ministra flanquea, bueno, ya asumió. En fin. Los invito a que hablemos un poco de la convención y voy a enfocar, y me arriesgo siempre, porque de hecho voy a recordar que en el primer podcast de esta 4ª temporada, en los primeros días de marzo, no me acuerdo si lo hablamos durante el podcast, antes, etcétera, pero había aparecido recién Los Amarillos por Chile. Y Mirko, me acuerdo perfectamente, dice, no, bueno, o sea, de esta no vamos a hablar, esta va la trascendencia misma. No hablemos. Y dice, no, o sea, aunque salgan en portal, no hablemos. Y pone un punto ahí que es interesante, que es decir, no vamos a inflar, que no, si no hay nada ahí. Y entonces vuelvo 3 meses después a hacer la misma pregunta. No me acuerdo, insisto, si lo hice en el podcast mismo, pero lo conversamos en algún minuto, a comienzos de marzo. Y lo hago ahora, y hablo de Amarillos por Chile, pero en realidad no me interesa Amarillos por Chile. Sí me interesa, y déjame ahí plantear una hipótesis para iniciar la provocación, que me parece que digamos, con sus retrocesos, con sus complejidades, no es un regimiento, en fin, es un mundo, un universo, pero vamos a decir así,
ciertos sectores de la derecha o los fácticos que desde el primer día y desde antes del primer día no querían nueva constitución y que estuvieron siempre en un diseño más explícito o menos para que efectivamente esto no avanzara, no cursara, entendiendo lo que venía y entendiendo el origen revolucionario, disruptivo de este proceso de escribir la nueva constitución a partir del estallido del 18 de octubre. Esos sectores me parece que en este minuto han tomado un control que yo, mirando los últimos 30 años, creo que ha sido uno de los momentos más brillantes que han tenido. Es decir, han tenido una extrema capacidad, insisto, no es plano. Hubo hace varias semanas atrás que salieron, se dio un gustito, Chile Vamos, y se pusieron todos los presidentes y quisieron hablar para decir que en realidad la campaña del rechazo la iban a hacer los sectores independientes, pero no pudieron evitar la tentación de salir ellos, de hablar, de decir, y como que por ahí bajaron y se pusieron, pero parece que los controlaron, porque efectivamente para la necesidad de tener focos, atención, para lo polillas que son los dirigentes políticos en general, y en este caso también los de Chile Vamos, me parece que han tenido una gran capacidad para hacer que sean otros actores primarios o secundarios, incluso anecdóticos, los que salgan planteando. Y en eso creo que los Amarillos por Chile de Vela, hay muchas organizaciones más. Es más, la gente que ve el podcast de La Cosa Nostra, varios me han dicho, me han comentado y me he fijado, ven el podcast en YouTube, muchas veces cuando termina el podcast en YouTube, ¡pum!, les aparece un mensaje, una publicidad de estas agrupaciones que uno nunca existe, que sabía que existían, ni va a saber después que existían, y que dicen, hoy estamos aquí pensando que podría ser mucho más lindo, que mejor rechazamos y tejemos algo y seríamos más lindos, y todos queremos cambiar y siempre lo hemos amado. Bien, esos grupos, que esa agua está llena, aparecen hasta en los podcasts de La Cosa Nostra, todo el rato. Bueno, Amarillos por Chile es el buque insignia y es el rechazo con la estética del no, y eso lo hace sexy, ¿no? Y creo que es irrelevante en términos políticos porque bueno, o sea, es evidente, el espíritu del estallido es impugnar los 30 años, y ellos son parte de lo que comprenden o entienden que los últimos 30 años de Chile son los mejores 30 años de su historia. Eso no es implícito, eso es explícito, lo dicen, lo han verbalizado así. Entonces, obviamente, que lo natural es que la noticia sería que ese mundo votara a prueba. O sea, ya cruzaron el Rubicón con Sichel. La candidatura de Sichel era un caballo de Troya de ese mundo en la derecha, ¿no? Dada la ruina total de la derecha tradicional, de los partidos de la derecha tradicional, de su figura, ¿quién va a alcanzar el rechazo? Kast, Chaguán, Desbordes, no hay nada. Y entonces encuentran una beta oportunidad. Y está muy bien que así sea, porque la política se trata de eso, oportunidades. Entonces, pero no le veo la noticia, ¿no? Hasta el momento todos los alineamientos son lógicos. De la misma manera que Lagos va a decir que vota a prueba. No puede decir que va a votar rechazo. Ese mundo de la concertación es laguista hasta el tuétano. El mundo que considera que el gobierno de Lagos fue el mejor gobierno en la historia de Chile. Quizá con el de Elwin. Eso es lo que creen. Y bueno, ¿cómo va a cambiar uno una creencia? Les tocó un lugar protagónico, fue el mejor momento de sus vidas. En fin, entonces no van a cambiar no pueden cambiarle el relato que tienen de sí mismo y de su experiencia histórica. Perdona, sí, Alberto, solo 3 segundos, solo voy a enfocar en amarillo. Lo que quiero decir es que porque hay una pregunta implícita, yo me la hago, de hecho esto tiene que ver con la angustia inicial, que, o sea, por ejemplo, tú ves la puesta en escena de Amarillos por Chile, que además la hemos ninguneado, con razón, porque es burda, o sea, es una teleserie de hace 40 años atrás, y es como, oye, mostremos la diversidad. Entonces ponen a Christian Barken al lado del guatón de la Vega. Entonces está perfecto. Perfecto, entonces el que hace el casting está perfecto, está el intelectual de la izquierda y está el hombre popular. Oye, pero está el pueblo unido. Uno puede mirar eso y puede ridiculizarlo. Conchetumare, y en este minuto me da la sensación que funciona. Esa es la hipótesis problemática. Lo que quiero decir es que me parece que hay... es problemático para ti porque funciona, pero es el problema que la convención no fue capaz de captar otras sensibilidades más allá
parte los grupos radicales, no fue. ¿Esa es tu Entonces, respuesta? No, no sé, bueno, no sé. pero por supuesto, pues, si O no, no sea, es estarían culpa de la ahí, pues, o sea, convención. no fue una estrategia, no hubo una estrategia al minuto uno para tener al Guatón de la Vega a este lado. O sea, si tenemos que elegir entre que es un triunfo de los amarillos o lo que está ocurriendo es una derrota de la convención, es bastante evidente que es una derrota de la convención. Obviamente podemos considerar que hay otros factores dando vueltas, pero si nos ponemos en la tesis la importancia de los actores, ¿ya? O sea, no sé cómo se llama la convencional que la semana pasada sacó un video explicándonos, ¿ya?, que había estado de emergencia, eh, pero, pero el, el dolor, el dolor del Chile institucional que todos llevamos un poquito dentro, se remecía frente a ese despliegue, incluyendo los salpica y, y las recriminaciones. No, no puede ser. O sea, esas cosas, a ver, nosotros lo dijimos acá hace un tiempo, hace mucho tiempo dijimos, y, y les puedo decir que hablé con bastante gente de la convención, desde constituyentes hasta, hasta personas que son asesores o de equipos cercanos, y esas personas me decían que ellos estaban completamente de acuerdo en la necesidad que nosotros planteamos acá, que era la necesidad de un acto restitutivo, un acto de elegantemente de pedir perdón, de pedir disculpas respecto a aquellos errores de la convención, aquellos momentos en que la convención no fue capaz, por iniciativas personales, no fue capaz de controlar esas iniciativas que entraron en condición disruptiva frente a la ciudadanía y que rompieron la magia del momento. Y me decían estas personas que ellos veían en general que había un fuerte predominio de una perspectiva de autocomplaciente dentro de la convención. Bueno, eso es parte del asunto. Ahora, yo insisto en una cosa que es bien anterior. Aquí hay un momento clave, un momento clave. El momento clave, y esto tiene que ver justamente con ver las jugadas en el tiempo. El momento clave del problema que estamos viviendo hoy día es el momento clave que determina el gigantesco triunfo en el plebiscito de entrada. ¿Cuál es? El hecho de que la derecha estuviera llana a un cambio constitucional, firma un acuerdo de cambio constitucional, no firma un acuerdo, ¿ya?, de veamos qué pasa. Firma un acuerdo de cambio constitucional. Y tú le permites entrar al rechazo. Le permite, no en el sentido formal, le permite en el sentido de no sacarlo a la pizarra y decirle, a ver, un momentito, usted firmó un acuerdo, ¿ya?, por la paz y la nueva constitución. Usted me va a decir que ahora que firmó un acuerdo por la nueva constitución, va a ir a jugársela por esto otro. La derecha pensó electoralmente, también la izquierda pensó electoralmente, porque ambos apostaron a que sacaban un porcentaje que les convenía. Fue cierto para la izquierda. ¿Pero qué sobredeterminó eso? Sobredeterminó, digámoslo con todas sus letras, una convención que no era representativa de lo que normalmente ocurre en las votaciones en Chile. Y eso sobredeterminó que la derecha no tuviera ninguna injerencia posible en la convención. Y eso sobredeterminó que la derecha en general se fuera completamente, al final toda, ni siquiera los sectores más tibios, hacia el rechazo. Y eso, más la suma del conjunto de otros factores y de los errores de la convención y de la pérdida de sensibilidad respecto a un cierto tipo de centro político, centro derecha, pero con que vota muchas veces por la izquierda, o centro izquierda, ¿ya?, y con esa denostación permanente a su grupo, bueno, naturalmente entonces empezaste a construir un elefante cada vez más grande.
Mi impresión, en burlar, en ningunear, en atacar al rechazo, no se gana ningún voto a prueba. no, pues, no No, se le da Sí, relevancia, se eso le es da lo que tuve, realce. pero sí, pero a ver, pero más allá de eso, sí puede ganar el rechazo, la prueba, a mí me da un poco lo mismo. O sea, lo que viene ocurriendo en Chile es que la dinámica pro-rechazo la hegemonizan un partido. La política es un partido de fútbol, se supone que es un partido que juega todo el país, sobre todo a la hora de un cambio constitucional. Y entonces ocurre que los jugadores que están en la cancha y el partido que se está jugando en la cancha no lo estamos viendo porque toda la atención se la llevan las barras bravas que tienen un partido aparte, ¿no? Mm. La barra brava, la prueba, el rechazo y eso es Twitter. Y entonces se trata de extrapolar la realidad del país a lo que pasa en Twitter. Y ahí está todo el mundo muy intensamente cada uno en su posición y a nadie lo van a mover de su posición. Entonces tienen una pelea a naranjazo, a piedrazo, una barra brava, ¿no? La pelea de los hooligans con los tifosi. esos Entonces, son claro, naranjas de sangre, po, esos son naranjas de sangre. así va a partir el noticiero con esa pelea y el resultado del partido, y eso es lo que hace a la política tan poco interesante hoy día, ¿no? No lo sabemos, no nos importa, es menor, porque toda la atención se la lleva la barra. Pero lo que quiero decir es que el partido y el torneo están en otra parte, y viene a ser un proceso social que viene ocurriendo igual. Entonces, si reducimos el proceso social a la elección del plebiscito de salida, no estamos perdiendo el comprender la complejidad del proceso, ¿no? Porque el proceso de cambio en Chile es irreversible, no tiene vuelta atrás, ¿no? Y la nueva constitución está salpicada y bañada de algunas cosas que van a ser las que van a tomar forma necesariamente en el ciclo político y social en el que ya estamos entrando con todo. Entonces, este es mi discurso de siempre, ¿no? Quitemos la energía y atención a la política institucional, al hecho electoral, que es imposible, porque la gente se lo toma como un partido de fútbol, más bien dicho, como una pelea barra brava, y cada uno está en una barra. Y entonces lo único que quiere es que los de la barra del frente se mueran, se lo lleven los pagos, los apalen, o les caiga un rayo, se pierde humanidad, se pierde sentido común, ¿no? Y entonces se trae simplemente en la anulación, el ataque, la descalificación del adversario, y el país real toma palco, está al medio, ¿no? Porque el país real no es barra brava, no está ni en un lado ni en otro. Entonces ahí se juega de verdad el partido. A quién va a aplaudir el público que está en la platea y en la galería, no en la barra brava. De hecho, es tan así lo que estáis señalando, que y por eso voy un poco a la hipótesis inicial, porque lo que estoy haciéndole es un queque de sangre, también, para seguir con el concepto, un queque de sangre a algunos claritos en la derecha, que seguro uno ni los conoce ni mueve, donde me parece que se han movido súper bien. Por ejemplo, tienen tan claro el tema de las barras bravas, que yo hablaba ayer con un amigo convencional, de los que va a estar en el seminario, al tiro vamos a contar de eso, este fin de semana tenemos seminario sobre la convención, y me decía, sí, vamos a tener pleno, estaba fijado, mañana, martes, miércoles, jueves y viernes potencialmente, pero martes, y me decía, y parece estaban ahí todavía viendo, no estaba 100% claro, todavía no le llegaba la citación, pero los sectores de la derecha iban a hacer votar, eran como 400 indicaciones, no sé si ese va a ser el número final, pero era de cientos de indicaciones, ¿ya? Que tiene que ser votado. El sector político que ya definió rechazar. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen súper claro que le van a sacar hasta la última gota de este limón llamado convención. Y la guinda al pastel, también hablaba con varios convencionales en estas últimas semanas, es que están varios, para decirlo un buen chileno, no les vamos a mentir a la gente, con el culo a dos manos, porque saben que el próximo lunes, 4 de julio, cuando se haga la ceremonia en que debían estar los expresidentes, no están, en fin, ya todo lo que está, por supuesto, habrá alguno que dirá, bueno, no sé, miraremos para el lado para ver quién será él o la convencional que quiere su último minuto de fama y que quizás quiere, por una buena razón, como pedir por los presos del estallido, no sé, pues quizás gritonear al presidente de la Corte Suprema. Estoy diciendo una ficción. Entonces, eso es justamente lo que estamos hablando acá, la gran complejidad que está por delante y las razones por las cuales uno espera que habrá tiempo. Pero lo de los expresidentes es completamente inexplicable, una estupidez supina, ¿no? Autogol. Supina. Autogol. Porque Y que en el va fondo, cerrando el partido, weón, es sí, como. sí, ¿Ah? sí.
Es Sí. como Vladimir Vigorra, esos autogoles, weón, No personifique, no sea así, no es que la Pifiorra. gente la Chile se enoja. Pero, Oh, ya. Vladimir Oye, Vigorra conocido como Pifiorra. ¿Se acuerdan o no? yo no, porque soy muy joven. Oye, tenemos seminario este fin de semana, viernes y sábado, y es un seminario donde vamos a tratar de hacer un aporte. Sí, tenemos ganas de más. Sí. ¿No? Tenemos... Por de pronto, solo decir lo siguiente, Alberto, para que tú complementes. Tenemos 2 seminarios seguidos, digamos. Este, que es el que corresponde a junio, para la gente que está en la membresía, el que corresponde a junio, que es este viernes 1 de julio y sábado 2 de julio. Y después, el último fin de semana de julio, que si mal no me equivoco es 29 y 30, no me recuerdo, viernes y sábado, tenemos el segundo. Vamos a enfocarnos en analizar la convención. Tenemos 4 muy buenos, calificados y diversos. De hecho, miramos que fueron elegidos listas distintas, 4 convencionales, para que nos cuenten ya el proceso, que han estado más de una vez aquí en la Cosa Nostra. Va a estar Amaya Alves, una de las ideólogas de todo el diseño medioambiental de la convención. Va a estar Marco Barraza, según la senadora Rincón, la constitución de Barraza. Bueno, tendrá que hacerse cargo si eso es así. Va a estar nuestro querido abogado Mauricio Esa noche Daza. no durmió Atria. ¿Ah? Esa noche no durmió Atria. El que estaba más indignado era Atria. Va a estar Mauricio Daza y va a estar el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez. Van a estar esos 4 convencionales, vamos a estar nosotros haciendo exposiciones, conversaciones, etcétera. Van a estar ellos 4, viernes y sábado. Y Alberto, tenemos la pretensión además de derechamente de terminar el seminario haciendo sugerencias a este cierre convencional. Asesoría política, digámoslo. Asesoría política gratuita para el gobierno y para la convención, entendiendo que son fenómenos que están bastante correlacionados, para que efectivamente, los datos que están hoy día dando vueltas son datos que muestran un cambio cuantitativo y cualitativo, respecto al escenario, donde el rechazo hoy sí tiene una carta de ciudadanía que ya presenta sus credenciales en serio. Significa que gana, no, pero significa que tiene sus credenciales ya bien estructuradas. Y esa postulación que hace el rechazo requiere entonces una ingeniería de detalle en muchos aspectos, o una ingeniería mayor en otros aspectos, o en los mismos, dependiendo. O ambas cosas se requieren. Entonces vamos a tener que entrar en eso, y entonces queremos destinar parte del seminario a una reunión del comité, un poco parecido a lo que hicimos en la segunda vuelta con Gabriel Boric, respecto a meternos un poco en cómo tenía que ser la estructura para intencionar la opción Boric en segunda vuelta, y aquí estaríamos entonces tratando de intencionar la opción apruebo. Vamos a entrar directamente a la oficina de asesores, ¿ya? Pero como corresponde, con un espíritu 2011, con gratuidad para el gobierno y para la convención. Somos tan generosos. Nos falta el weón que nos pela más encima. Eso va a ser. Y bueno. el siguiente seminario es ya sobre el texto. Vamos a analizar ya la nueva constitución y le pedimos a los 4 convencionales que se repitan el plato. Queremos hacer fase 1 y fase 2. Entonces ahora vamos a analizar la convención. Y texto. Y texto. Eso. Ojo, una pregunta que te quería plantear, porque me enteré por ahí, por el correo de las brujas, que del mundo, no de nosotros esto es del mundo Cosa Nostra, los miembros participantes de la membresía, había surgido una iniciativa relacionada a este mismo objeto, llamado, este objeto conjetural, histórico, histérico, llamado apruebo, ¿ya? Y entonces quería preguntarte el detalle, porque me enteré así, literalmente me enteré de gente que pasó a peregrinar como corresponde a la gente de la Cosa Nostra que pasa por Valencia. Entonces, en la peregrinación tuve la ocasión de escuchar esa referencia.
Qué gran humildad la de Alberto Mayor. Es muy Sí. humilde, como diría el padrino. He encontrado, digámoslo así, voy a escribir un libro y se llamará así, La Gran Humildad. He encontrado la gran humildad Perfecto. y descubrí que residía en mí. Entonces, En serio. el acto de mayor humildad que uno puede tener. Que es el de uno mismo. Bueno, no, digo humildad porque, bueno, sí es cierto lo que dice Alberto. Ha habido aporte aquí de la Cosa Nostra en un proceso, en un proyecto en realidad, que es un proyecto que va en la dirección probablemente de lo que junto con Mirko, Alberto hemos estado planteando sistemáticamente respecto a la necesidad de construir los puentes. ¿Ah? Y hemos hablado reiteradamente, porque sobre todo enfatizamos aquellos elementos críticos, de aquellos puentes que de pronto era súper fácil construir y que se cortaban, sin ir más lejos, la propia invitación a los expresidentes a la ceremonia de cierre. Bueno, en fin, pero también hay que tratar de construir, y nosotros estamos también en un proceso que tiene una gracia, que es un proceso anónimo, es decir, hay gente participando, gente del mundo de la convención, gente de Cosa Nostreros, etcétera, pero en realidad a nadie le interesa andarse dando color, por lo tanto, se ha confluido en la generación de una página web. Una página web que se llama o se llamará, porque es una página web que entrará será lanzada al aire el día 5 de julio, es decir, el día siguiente de que entregado ya el texto definitivo, y que se llama Apruebo por Chile. De hecho, si ustedes ponen aprueboporchile.cl, si ustedes la colocan, les va a aparecer ahí, pero todavía con un relojito, una cuenta regresiva, para que salga. Y en esa página web básicamente va a ser una herramienta, una caja herramienta para personas sensatas, bien intencionadas, que entienden este tiempo de cambio de época y que entienden que el proceso constituyente sería bueno que avanzara en esa dirección y que por lo tanto hay ahí elementos del texto, buenas razones, buenos ejemplos para poder salir a convencer a la tía Eulalia, para poder uno mismo mirar, digamos, cómo el texto habla y cómo tiene cosas interesantes que pueden ser un aporte. Así que ese va a ser, es parte de una, insisto, de un proyecto mayor que está puesto encima de la mesa y que nos sentimos nosotros orgullosos también de ser parte, colaborar con estos propios podcasts y con algunas ideas. Así que eso. Y lo que, mira, me voy a tomar una licencia, chiquillos, les quiero mostrar, porque recién, hace un ratito, un par de horas, estamos grabando esto en la tarde del día lunes, feriado, y mira, les voy a mostrar acá esto. Esto está aconteciendo en este rato en el Teatro Ictus, ¿ya? Están grabando razones para aprobar. Razones para aprobar. Esta misma, y ahí está de hecho el loguito del Apruebo por Chile, se están haciendo ahí varias grabaciones. Todo esto, puro un mundo voluntario, gente que tiene ganas, que se han juntado, en fin, vamos a ver cómo están los aportes que se vayan haciendo, pero bueno, quería mostrárselos porque en realidad también agradecer a la gente que se mueve y que sale además de la lógica de barra brava que señalaba Mirko. Yo creo que eso es clave y que es hora, digamos, de que cada vez más gente, partiendo por la propia convención y por todo lo que viene, asuman que en realidad lo que hay que hacer es sumarse alegremente por lo que uno cree, tratar de no ser maniqueo, tratar de, más bien de propiciar diálogos, de propiciar encuentros, de propiciar conexiones, más que en realidad salir con la lógica así como a buscar dispararle, digamos, al enemigo, por muy malo que se vea a la distancia el enemigo. Así que eso, queríamos contárselo también a toda la gente de la Cosa Nostra. ¿Está bien o no? Me parece. Muy bien. Está interesante. Está interesante. Vamos a ver. Es una iniciativa popular. Vamos a ver si tiene fuerza de ley. Una iniciativa público-privada. Eso, suena mejor, bueno, para los tiempos que corren. Yo solo quiero decir que en otro lugar donde se están cosechando naranjas de sangre es en Ucrania. ¿Ya? Hice una al día sobre el tema, pero simplemente quiero señalar, porque como ya nadie comunica nada, porque Rusia va ganando, entonces los medios de comunicación se han silenciado totalmente y cada tanto sacan una foto de Zelensky casi como si fuera un personaje que está ajeno al conflicto en sí mismo. Entonces es interesante esa forma de comunicación. Solo decir como noticia, porque lo digo como noticia simplemente, se calcula más o menos en 6.000 muertos por mes en las tropas ucranianas, una cosa que es altísima. altísima.
el rublo está en su mejor momento en unos 7 años más o menos. ¿Ya? En su mejor momento. Recordemos que el plan de Occidente era quebrar el rublo. La balanza comercial de Rusia está mejor que el año anterior. Está vendiendo más que el año pasado, está con números azules. El presidente subió 20 puntos de aprobación. ¿Ya? Me refiero a Putin. Y Según la entonces, academia rusa. la academia rusa. Y esto en cuestión de, efectivamente, de meses. El cuento corto es súper simple. La historia de este conflicto, en su momento lo comentamos acá, es una historia que se tiene que juzgar a partir del escenario macro, ¿no? De la mirada completa del escenario. Mientras los medios de comunicación occidentales celebraban y festejaban el hecho de que la OTAN estaba cada vez más fuerte, porque se sumaban nuevos países que antes no querían sumarse, países nórdicos, y qué sé yo, y que se llenaba de gente, no se comunicaba que China, India, Sudáfrica, por ejemplo, estaban países de gran población, de grandes mercados, que se estaban apoyando a Rusia. Entonces, cuando uno cuenta la mitad de la historia, digamos, desgraciadamente pasa esto. Todo parece indicar, pero hace rato ya, que la guerra contrario a lo que se está diciendo, que dicen, no, que quizás cuánto va a durar. La mayor parte de los analistas un poquito más serios están diciendo, bueno, lo más probable es que dure muy poco más, no hay forma de sostener esta situación. Y ya Europa dio algunas señales, y la OTAN ya dio algunas señales de que, pucha, lo siento, creo que hay que negociar, y Zelensky está en una posición muy difícil, está en jamón de sándwich, y, y está próximo a convertirse en un conferencista de nivel mundial, muy bien remunerado, pero un conferencista, porque el escenario es muy complicado y lo más probable es que tengan que entrar a una negociación con Rusia inconveniente, por lo pronto. La única duda que queda es si Estados Unidos estará dispuesto a solventar por completo el proceso de la guerra apoyando a Ucrania, y si Ucrania va a estar dispuesta a seguir sacrificando gente en el camino, o si incluso estaría dispuesto a entrar ya en la guerra en serio. Pero Europa no está en eso, está lejos de aquello, porque los refugiados no se van a Estados Unidos, se van a Europa, entonces el cóctel es mortal. Así que nada, simplemente decir que la cosa sigue allí y que naturalmente se informa cada vez menos porque eh, Occidente tomó partido y el resultado en este momento no está siendo muy auspicioso. Y solo para complementar y ir cerrando, a la lógica internacional y a propósito de Estados Unidos, una noticia que es extraña, que es literaria, que es el tema de la resolución de la Corte Suprema, digamos, Sí, respecto al tema, digamos, del aborto y la consecuencia que va a tener a nivel de cada uno de los estados, que ya se está viendo, que es una noticia para conversarla en sí mismo, porque en el fondo, más allá de descomponerla, de explicarla, yo creo que la gente más interesada está informada, pero yo creo que nuevamente vuelve a esta sensación pastosa que partía señalando respecto a cómo tú vas calibrando, cómo puedes ir mirando ciertos movimientos, el movimiento, digamos, de las capas tectónicas, de los movimientos sociales, del avance, ciertas cosas, y de repente algo que estatura el partido de verdad. Es muy difícil no entender que alguien pudiera pensar que no es un retroceso muy extraño en una democracia que para efectos liberales uno entiende más o menos consolidada como la norteamericana. Tendrá otras pifias, pero no esa. No, señor, también. Bueno, en fin, es todo un tema, pero es pastoso. es un aviso de lo que viene. El clima de época anuncia la llegada Guerra del civil. del Ahí va a gran haber una rublo guerra, nuevamente. va a haber una guerra civil en Estados Unidos, en algún sentido, quizás no como la primera, pero ya está la división marcada Dos países. en dos países, claro, dos sensibilidades Sí. radicalmente opuestas,
Y eso es lo interesante, a mi juicio, de este viraje de la Corte Suprema conservadora. Sí. Digo, para que cuando también analicemos lo que pasa en Chile, bueno, o sea, a distancia incluso, pero esta lógica de que pueden existir... Las democracias representativas están completamente fracturadas. Sí. Solo tienen supervivencia los regímenes autocráticos en este minuto. Mm. Estamos ante la crisis final de las democracias representativas. Tal cual. Tal cual. A lo Humberto Eco nos vamos a volver a instalar en feudos, así en... Bueno, la democracia por antonomasia modélica de estos años ha sido Estados Unidos, para todo. Entonces, cuando esa democracia está fracturada, bueno, ¿qué le queda al resto? Ya, terminamos así, con esta sensación depresiva. El día del optimismo. El día del Así se llama. optimismo. Por ahí va a ser el podcast, yo creo que por ahí va a ser. El Amanecimos tan optimistas los hueones. Ya, hasta la próxima. Hasta el viernes, hasta el seminario. Chao. Seminario. Seminario.